Hey, ¿qué onda, amigos del clan? Espero que estén súper bien. Yo en lo personal estoy bastante bien. Yo les traigo un nuevo video, así es, chicos. Y esta vez les voy a hablar sobre si realmente el videojuego de Naruto to Boruto Shinobi Striker vale la pena para este 2022. Así que si te interesa mucho, si eres una persona que, bueno, pues me sigue, o eres una persona nueva que a lo mejor no sabe si comprar el videojuego o no, te voy a dar algunas recomendaciones para saber si realmente vale la pena o no vale la pena este videojuego de Naruto to Boruto Shinobi Striker. Así que por favor ponte cómodo y disfruta del videito. También quiero agradecerle a todos los miembros del canal, de verdad muchas gracias a todos ustedes, chicos, que hacen posible pues este crecimiento de los miembros del canal. De verdad muchas gracias a todos ustedes. También ustedes pueden ser parte de los miembros del canal. Otra cosa que les iba a decir es que se pueden suscribir ahorita mismo para que lleguemos a los 6000 suscriptores antes de que acabe este mesesote. Entonces pues les agradecería mucho que se pudieran suscribir. Ahora sí, sin más, comencemos con el video. Bien, chicos, el primer punto que quiero hablar es los puntos buenos y puntos negativos del videojuego Naruto to Boruto Shinobi Striker de manera general. Esto para que ustedes los conozcan y sepan si realmente perjudicará para ustedes o realmente no perjudica en nada. Recuerden que todos tenemos una opinión y una crítica y sabremos si para nosotros nos afecta esos puntos o no nos afectan. Primero quiero empezar con los puntos buenos. El videojuego saca constantes actualizaciones para mejorar el rendimiento y un equilibrio en ninjutsus. Normalmente vas a ver actualizaciones cada 2 meses, como por ejemplo la versión 2.32, 2.33, ahorita vamos en la 2.34, entonces pues vamos por ahí, ¿no? Entonces va a haber siempre ciertas actualizaciones. Algo que también me gusta es que siempre van actualizando los objetos destacados, donde obviamente tienes que conseguir rollos esotéricos para poder conseguir los objetos destacados, que bueno, pues ahí sí son bastante útiles ese tipo de objetos porque son clase SS y los van actualizando cada semana o cada 15 días. Algo también que puedo recalcar es que cada mes dan de 3 a 4 eventos como la Liga Mundial, como el Festival de Ninjas Héroes o incluso también ahorita el que está de Combate Rojo y Blanco. Entonces siempre van sacando constantes eventos que obviamente pues hay un listado de recompensas y preferentemente ahí sí algo que me gusta del videojuego, que lo considero como un punto muy positivo, es de que no importa si ganaste o perdiste la partida, no importa si fuiste el peor de la partida o el mejor, siempre te van a dar puntos porque perdiste, puntos porque ganaste para llegar a la liga. Eso sí, obviamente cuando tú llegaste a primer lugar y obviamente ganaste, tuviste una victoria, pues te van a dar más puntos, y si perdiste y eres de los peores de la partida, pues te van a dar muy pocos puntos, pero siempre al final del día te van a estar dando puntos. Es algo que me gusta mucho porque en otros videojuegos cuando juegas liga, si pierdes partidas te degradan, por así decirlo, o sea, te bajan. Entonces, no sé, eras S1 y ahora eres A5, un ejemplo, ¿no? Entonces eso es un punto positivo para el videojuego, de que no existe eso, siempre vas a estar ganando constantes puntos en los eventos. Algo que también me llama mucho la atención es el modo multijugador. De verdad es muy entretenido, te la pasas bien jugando cada parte de los roles. Eso sí, como una desventaja, que aquí hablo un poquito de las desventajas, es que tú no puedes elegir qué tipo de desventaja quieres, ¿ok? No puedes elegir qué tipo de desventaja quieres qué tipo de partida quieres. No es como que puedas escoger, quiero que me toquen puras partidas de combate de batallas y puras combate de base, sino todo es al azar, ¿vale, chicos? Todo es al azar. Entonces eso para mí es un punto negativo. Ahí ya tenemos un punto negativo. Otro de los puntos positivos que puedo hablar es que tiene muchas variantes de ninjutsu. O sea, tú para el rol de ataque, distancia, curación y defensa siempre vas a encontrar muchos, de verdad muchos ninjutsus. Un punto que va de la mano, que ahí sí considero un punto negativo, es de que ya actualmente la mayoría de los ninjutsus son de paga, ¿vale? Son DLCs que tienes que comprar con Season Pass, pero bueno, realmente pues por esa parte pues no está tan no es un buen punto, pues a eso me quiero referir. Otro punto positivo es que el juego no está muerto, ¿vale, chicos? El juego no está muerto, sigue en constantes actualizaciones, con constantes eventos, los que
los desarrolladores de Shinobi Striker siempre están constantemente actualizando cierta información, sacando nuevos DLCs. Entonces no está muerto el videojuego, sigue con vida. Eso sí, ya no tiene la popularidad de en un principio, pero sigue en constante actualización. Y por último punto positivo es que siguen sacando DLCs y Season Pass. Algo como recomendación, chicos, una recomendación que les hago es que si van a comprar el videojuego por primera vez en 2022, es que lo compren con descuento. Aprovechen cuando haya una promoción en descuento, que le bajen el 60, el 90% y compren el videojuego, y preferentemente la versión deluxe. ¿Por qué? La versión deluxe viene con el Season Pass número 1. El Season Pass número 1 viene desde el personaje Tsunade de la biblioteca Ninjutsu, desde Tsunade hasta Hashirama Senju. Entonces tienen 9 personajes bastante buenos y con muy buenas habilidades que las van a estar ocupando constantemente. Entonces lo recomiendo bastante. Puntos negativos, aparte de los dos que ya mencioné, es de que prácticamente lo que no me gusta es que no puedes hacer nada contra los hackers. A veces hay hackers en la partida, no digo que siempre, pero sí te va a tocar una partida con ciertos hackers y pues obviamente ellos van a estar ganando las partidas. No siempre se presta a eso porque hay hackers pésimos, o sea, ni para hackear saben, y puedes ganar la partida, o sea, les puedes ganar sin ningún problema, pero pues realmente pues no, pues sí llega a ser molesto porque no los puedes reportar ni puedes decirles nada por el estilo, porque el juego no te lo permite, o por el momento yo no he tenido alguna forma de tratar de, pues ya saben, ¿no?, de reportarlos prácticamente. Otro punto negativo es que al menos conmigo en PlayStation 4 a cada rato quiero iniciar una partida para jugar multijugador y de repente me saca de la nada y es como de, oye, me da el pantallazo azul que es, hubo un error, por favor, no sé qué, permita que se cierre la aplicación, se cierra y tienes que volver a entrar. Eso no me gusta porque se me ha cortado muchísimos directos por culpa de eso, entonces se me hace como un punto negativo. Y obviamente pues hay demás puntos negativos que ya expliqué en un video pasado y obviamente después voy a seguir explicando, pero eso es en versión resumida. Hay algo que me gusta, o bueno, ya recomendaciones como tal finales, es de que sí vale la pena, chicos. Oficialmente les comento que sí vale la pena. Si llegaron hasta este punto del video, se los vuelvo a repetir, sí vale la pena. Por favor escúchenme aquí en esta parte del video, porque yo sé que me explayé demasiado con los puntos positivos y los puntos negativos, pero de verdad sí vale la pena que adquieran este videojuego. Si los puntos negativos que mencioné a ustedes no les afecta al momento de jugar, pues les recomiendo bastante que jueguen, ¿vale, chicos? Que jueguen bastante este videojuego y lo compren cuando esté en descuento. Es mejor comprarlo cuando esté en descuento, de manera digital obviamente, y disfruten de este videojuego que está precioso. De verdad sí vale la pena para el 2022, sigue vivo, sigue con vida el videojuego y con muchos buenas personitas que siguen jugando. Entonces pues nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen su like, compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video. Sin más que decirles, les agradezco y goodbye, chicos.